Probablemente hayas oído hablar de los Rothschild, la dinastía bancaria que financió las guerras de Europa y reescribió su política. Pero pocos recuerdan a la familia que hizo lo mismo en Oriente. Se llamaban los Sassoon, exiliados que se convirtieron en financieros, comerciantes que se convirtieron en monarcas del comercio. Amasaron fortunas con bienes que el mundo demandaba y los gobiernos condenaban. Dominaron la economía global incluso antes de que tuviera nombre. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. La historia de los Sassoon no comienza en Londres ni en Nueva York, sino en Bagdad, en el antiguo Imperio Otomano, a principios del siglo XIX. David Sassoon nació en 1792, hijo del tesorero del gobernador otomano. Durante generaciones, los Sassoon habían sido exitosos comerciantes judíos, gestionando rutas comerciales que se extendían desde Basora hasta Persia. Pero esa prosperidad tenía un precio. En la volátil política del imperio, la riqueza siempre generaba sospechas. Cuando el poder cambió, los Sassoon cayeron en desgracia. La persecución sobrevino. En 1829, David huyó de Bagdad con nada más que su familia, su fe y sus conocimientos de comercio. Terminó en Bombay, un húmedo y abarrotado puesto colonial bajo control británico. No era la capital del imperio, pero sí su arteria, el vínculo entre los molinos británicos y los mercados asiáticos. Para un refugiado, era tanto exilio como oportunidad. David Sassoon llegó sin educación formal, sin título ni tierras. Pero lo que sí tenía era invaluable: experiencia. Comprendió las cadenas de suministro antes de que existiera la palabra. Sabía lo que querían los británicos, lo que India podía producir y lo que China compraría. Y sobre todo, sabía que donde hay inestabilidad, hay ganancias, si tienes el coraje de quedarte cuando otros huyen. Empezó con poco. Algodón, hilo, textiles, cualquier cosa que pudiera pasar por los puertos. Pero hizo algo diferente. Construyó confianza entre culturas. Contrató a comerciantes judíos, indios y árabes. Hablaba varios idiomas y comprendió que las relaciones, no los contratos, construían imperios. En una ciudad dividida por castas, credos y jerarquías coloniales, Sassoon creó algo radical, una red que ignoraba fronteras. Y entonces llegó el producto que lo haría rico e infame: el opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales había monopolizado el comercio durante mucho tiempo, exportando opio cultivado en India a China, donde la adicción estaba extendida y en aumento. El gobierno chino había prohibido la droga, pero la demanda nunca desapareció. El contrabando se convirtió en la economía sumergida del siglo XIX, y Sassoon se adentró en ella con precisión, no con caos. No dirigía fumaderos de opio ni barcos de contrabando. Financiaba, aseguraba y abastecía el comercio. El banquero detrás del comerciante, el comerciante detrás del imperio. Su empresa, David Sassoon & Co., se convirtió en la columna vertebral financiera y logística del comercio británico con China. Para la década de 1840, sus barcos navegaban bajo la bandera de la Union Jack, y sus almacenes estaban llenos de mercancías con destino a Oriente. Para sus críticos, se estaba beneficiando de la miseria. Para sus defensores, hacía lo que hacía todo imperio: convertir el vicio en orden, el caos en flujo de caja. Pero sea cual sea la perspectiva moral, el resultado fue innegable. David Sassoon se convirtió en uno de los hombres más ricos de Asia. Para la década de 1850, financiaba fábricas, construía puertos y establecía molinos en Bombay que empleaban a miles de personas. Construyó sinagogas, hospitales y escuelas, algunas de las cuales aún se mantienen en pie. Reinvirtió su fortuna no solo en comercio, sino también en infraestructura. No se limitaba a transportar mercancías, sino que construía las carreteras por las que circulaban. Esta era la genialidad silenciosa del modelo Sassoon. Las ganancias no eran el objetivo final, sino el medio para construir la permanencia.
Cada dólar ganado en opio o algodón se convertía en algo tangible, propiedades, puertos o industria. Y funcionó. Cuando la Guerra de Secesión estadounidense interrumpió el suministro de algodón a Gran Bretaña en la década de 1860, el algodón indio se volvió vital, y los Sassoon lo controlaron. Cuando los pagos chinos en plata inundaron los mercados, ellos gestionaron el intercambio. Cada disrupción global se convirtió en su oportunidad local. Pero el éxito trajo competencia, y los imperios no comparten fácilmente. La Compañía Británica de las Indias Orientales veía con recelo a los Sassoon. Las autoridades chinas los despreciaban. Familias de comerciantes rivales intentaban socavarlos. Sin embargo, la red de David Sassoon se mantuvo sólida, en parte porque se basaba en la familia. Envió a sus hijos a recorrer el imperio: Bagdad, Hong Kong, Shanghái y Londres, cada uno estableciendo una nueva sucursal del negocio familiar. No eran simples comerciantes, eran embajadores del capital. Dondequiera que iba la bandera británica, los Sassoon la seguían, financiando su viaje. Para cuando David Sassoon falleció en 1864, su fortuna se extendía por todos los continentes. Sus hijos se habían convertido en financieros globales, y su nombre era sinónimo de fiabilidad tanto en Londres como en Hong Kong. Elias David Sassoon, su hijo mayor, se expandió a China, abriendo oficinas en Shanghái y Hong Kong justo cuando se obligaba a abrir los puertos. Por las guerras del opio. Allí, el imperio Sassoon entró en su segunda fase, del comercio a las finanzas, de la riqueza mercantil al poder bancario. Shanghái, a finales del siglo XIX, era una ciudad extraña, mitad china, mitad colonial, construida sobre el opio, la plata y la deuda externa. Bancos y burdeles compartían las mismas calles. Todas las potencias occidentales querían su parte, y los Sassoon proporcionaron el crédito para hacerlo realidad. Construyeron almacenes, financiaron el transporte marítimo y compraron terrenos en lo que se convertiría en el Bund, el famoso paseo marítimo de Shanghái, la riqueza y la ambición. Para la década de 1880 se les llamaba los Rothschild de Oriente. No porque igualaran la influencia de los Rothschild en Europa, sino porque replicaron su estrategia: convertir la movilidad en dominio. Donde otros veían distancia y diferencia, ellos veían oportunidad. Albert Abdullah Sassoon, otro de los hijos de David, regresó a Gran Bretaña, fue nombrado caballero por la reina Victoria y se unió a la élite londinense. La familia había completado su ciclo, de los exiliados de Bagdad a la aristocracia británica. El imperio había recompensado generosamente a sus servidores financieros. Pero tras la refinada imagen de respetabilidad, la fortuna familiar aún residía en su cimiento más controvertido: el tráfico de opio. Para cuando Gran Bretaña ganó la Segunda Guerra del Opio en 1860, los puertos chinos estaban inundados de la droga. Los barcos de Sassoon la transportaban a toneladas. Era legal bajo la ley británica, pero devastadora bajo la realidad china. La adicción se extendió a todos los niveles de la sociedad. Y, sin embargo, la economía global del siglo XIX se basaba en esta contradicción: la indignación moral por un lado, el lucro por el otro. Los Sassoon no inventaron el sistema. Lo perfeccionaron. Eran la mano invisible del imperio, eficientes, leales, indispensables. Su dinero construyó ferrocarriles, molinos y hospitales, incluso a pesar de provenir de uno de los oficios más oscuros de la historia. Esa es la paradoja de la dinastía Sassoon. Ascendieron gracias a la brillantez, la estrategia y el coraje, y a un sistema diseñado para recompensar la ceguera moral. Pero los imperios siempre evolucionan, y el suyo también. A principios del siglo XX, a medida que el opio se desvanecía y las finanzas globales se volvían más sofisticadas, los Sassoon ya no eran comerciantes. Eran banqueros, promotores inmobiliarios y filántropos. Construyeron monumentos en Shanghái, hoteles de lujo en India y casas de inversión en Londres. Se habían vuelto respetables, casi intocables.
Sin embargo, la historia tiene poca memoria. El mundo recuerda a los Rothschild porque Europa escribió su propia historia. Los Sassoon, operando desde Asia, se convirtieron en una nota al pie. Una dinastía olvidada cuyas huellas aún se encuentran en el mapa del capitalismo global. Porque lo que crearon no fue solo riqueza, fue un modelo a seguir. Una forma de hacer negocios sin fronteras, de alinear las ganancias con el imperio y de convertir el exilio en imperio. Los Sassoon demostraron que, en un sistema global, el dinero no necesita una nación, solo una red. Y esa idea no murió con ellos. Se convirtió en la base del mundo moderno. A principios del siglo XX, los Sassoon habían pasado de fugitivos a aristócratas. La familia que una vez comerciaba con opio y algodón, ahora se sentaba en los salones de Londres, junto al mismo imperio al que habían servido. Su nombre aparecía en las páginas de sociedad de The Times. Sus donaciones financiaban museos y universidades, y sus palacios en Bombay, Shanghái y Londres resplandecían con mármol importado y arte europeo. Era la curva perfecta del capitalismo imperial, de comerciante a magnate, del exilio al poder. Albert Abdullah Sassoon, el patriarca de la familia en Gran Bretaña, había sido nombrado caballero por la reina Victoria por sus contribuciones al comercio y la filantropía. Sus descendientes se casaron con otras dinastías poderosas, entre ellas los Rothschild, uniendo a las élites financieras de Europa y Asia en una única red de riqueza. En Shanghái, la generación más joven estaba construyendo un imperio diferente. La familia Sassoon controlaba bancos, bienes raíces y transporte marítimo. Su empresa insignia, Ede Sassoon & Co., se convirtió en una de las firmas más poderosas de Asia, operando en todo tipo de sectores, desde textiles hasta seguros. Ayudaron a transformar Shanghái de un puerto comercial a una capital financiera global. La Casa Sassoon, construida en 1929 en el Bund, se convertiría más tarde en el Hotel Peace, que sigue siendo uno de los monumentos más famosos de la ciudad. Durante décadas, los Sassoon simbolizaron la estabilidad. Cuando las revoluciones derrocaron a las monarquías, cuando los mercados se desplomaron, los Sassoon se adaptaron. Entendieron algo atemporal. Quien controla el flujo de bienes y crédito controla el flujo de la historia. Pero el siglo XX estaba cambiando más rápido de lo que cualquier dinastía pudiera predecir. Los imperios que los habían protegido comenzaron a desmoronarse. El imperio británico se estaba debilitando. Su control colonial se estaba aflojando. El nacionalismo estaba en auge en toda Asia. Las antiguas rutas comerciales que una vez enriquecieron a los Sassoon se estaban convirtiendo en fallas geológicas. Entonces llegó 1929, la crisis que sacudió al mundo. La Gran Depresión diezmó el comercio mundial. Fábricas cerradas, envíos detenidos, divisas desplomadas. El sazo las empresas, extendidas por continentes, se vieron duramente afectadas. Pero a diferencia de la mayoría, no cayeron. Revirtieron su rumbo. En India, invirtieron en manufactura y construcción. En China, se volcaron en el sector inmobiliario y financiero. Y en Gran Bretaña, estrecharon sus lazos con el establishment, convirtiéndose más en financieros que en comerciantes. Sin embargo, algo más profundo estaba cambiando. La era de las dinastías mercantiles estaba llegando a su fin, reemplazada por la era de las corporaciones. Lo que antes requería redes familiares y confianza, ahora podía gestionarse a través de juntas directivas, bancos y burocracias. El imperio Sassoon, construido sobre la lealtad y el linaje, comenzó a perder su ventaja. Para la década de 1930, el comercio del opio que una vez impulsó su fortuna había desaparecido. Su imperio textil se enfrentó a la competencia de gigantes industriales. Y en China, la agitación política y la invasión japonesa destrozaron el mundo que habían construido. En 1938, al aproximarse la Segunda Guerra Mundial, las empresas Sassoon seguían siendo rentables, pero la familia estaba dispersa. Shanghái ya no era un lugar seguro. India avanzaba hacia la independencia y Londres estaba en guerra.
La dinastía que una vez había conectado 3 continentes, ahora se encontraba fragmentada por la misma globalización que había ayudado a crear. Después de la guerra, la influencia de los Sassoon se desvaneció silenciosamente. Sus activos en Asia fueron nacionalizados o se perdieron por la revolución. Sus empresas londinenses fueron absorbidas por instituciones financieras más grandes. Algunos miembros de la familia continuaron en la banca y la filantropía, pero el nombre ya no tenía el peso que antes tenía. A finales del siglo XX, los Sassoon, los llamados Rothschild de Oriente, se habían convertido en una nota a pie de página histórica. Su historia quedó sepultada bajo los titulares de las naciones y corporaciones que heredaron el sistema que ellos ayudaron a diseñar, pero su legado nunca desapareció. Simplemente cambió de forma. Los Sassoon fueron de los primeros en demostrar que el dinero podía moverse más rápido que la política, que una familia o una empresa podía trascender fronteras, idiomas y leyes. Dominaron lo que más tarde se llamaría globalización, mucho antes de que existiera la palabra. Su ascenso reveló una verdad incómoda. El imperio nunca se trata solo de conquista. Se trata de crédito. Se trata de quién financia los buques de guerra, los ferrocarriles y las revoluciones, y quién cobra los intereses después. En ese sentido, los Sassoon no solo sirvieron al imperio británico, eran el imperio, su motor invisible, su torrente sanguíneo financiero. Y en su historia yace un espejo del mundo en el que vivimos hoy. Porque las corporaciones modernas, Amazon, Apple, BlackRock, Tencent, se basan en los mismos principios que los Sassoon perfeccionaron hace 2 siglos. No conquistan territorio, conquistan los mercados. No imponen lealtad mediante ejércitos, lo hacen a través de la dependencia. Sus imperios son digitales, no coloniales, pero la estructura es la misma. Al igual que los Sassoon, operan a través de las naciones, inmunes a las fronteras y la rendición de cuentas. Usan la escala como poder, la eficiencia como armamento y el acceso como control. Se benefician del desequilibrio, de la brecha entre lo que el mundo necesita y lo que puede permitirse, y al igual que los Sassoon, lo justifican como progreso. Pero la historia es paciente, y los ciclos tienen una larga memoria. Las mismas fuerzas que una vez hicieron indispensables a los Sassoon, el comercio global, la inestabilidad política, el cambio tecnológico, ahora están poniendo a prueba a los gigantes modernos de la misma manera. ¿Qué sucede cuando el sistema que te hizo poderoso se vuelve demasiado frágil para sostenerse? Los Sassoon ascendieron porque comprendieron el riesgo. Cayeron porque confundieron estabilidad con seguridad. Su imperio nos enseña que ninguna red, ninguna fortuna, ninguna dinastía dura para siempre, solo las estructuras que dejan atrás. Todavía se pueden ver esas estructuras hoy en día. En el Bund de Shanghái, en las fábricas textiles de Bombay, en las instituciones financieras de Londres. Sus huellas están por todas partes, invisibles pero indelebles. Los Sassoon demostraron que el exilio puede convertirse en imperio, que la fe puede convertirse en finanzas y que la riqueza puede sobrevivir a las naciones. Pero también dejaron una advertencia, una que el mundo moderno sigue ignorando. Que cuando el dinero se convierte en el único pasaporte y el beneficio en el único principio, la historia no recuerda tu brillantez. Recuerda tus consecuencias. Porque todo imperio construido sobre el desequilibrio acaba pagando su deuda, y el libro de la historia siempre vence. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar. La mayoría de la gente vive creyendo que las naciones surgen y caen debido a elecciones, revoluciones o decisiones tomadas públicamente por líderes poderosos. Pero cuanto más profundizamos en la historia económica moderna, más nos damos cuenta de una verdad inquietante. El mundo en el que vivimos, nuestras perspectivas laborales, la tasa de interés de nuestras hipotecas, nuestra deuda nacional, el valor de nuestra moneda, nuestra libertad financiera, no se forjó en parlamentos ni palacios presidenciales, sino en salas silenciosas a las que nunca entraremos. Salas llenas no de políticos, sino de analistas. No de votantes,
sino de economistas. No de debate público, sino de consenso privado. Porque durante el último siglo, las ideas más importantes que rigen la economía global, desde las tasas de interés hasta la globalización, la desregulación y la austeridad, no surgieron espontáneamente. Fueron elaboradas por instituciones sin mandato democrático, sin rendición de cuentas electoral, ni obligación de revelar quién las financia ni por qué. Los think tanks. Bienvenidos a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia se entrecruzan. Y nada es tan simple como parece. Para entender cómo los think tanks se convirtieron en los arquitectos de la economía moderna, debemos remontarnos a una época en la que el mundo intentaba reconstruirse tras la catástrofe. Es a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial ha terminado. El sistema financiero global se tambalea y los gobiernos luchan por comprender las nuevas realidades económicas para las que nunca fueron capacitados. La burocracia moderna aún era joven. La mayoría de los gobiernos no contaban con economistas internos. No contaban con divisiones de investigación política. No contaban con equipos que analizaran la sostenibilidad de la deuda, la productividad, la dinámica comercial o los modelos tributarios. Así que el vacío fue llenado por personas externas. En 1916, un pequeño grupo de economistas y filántropos en Washington fundó la Brookings Institution, uno de los primeros esfuerzos por crear un centro permanente y no gubernamental dedicado a la investigación económica. A primera vista, parecía académica. Pero desde el primer día, la Brookings estuvo directamente conectada con la toma de decisiones nacionales. Sus informes influyeron en todo, desde el presupuesto federal hasta la producción en tiempos de guerra y la política monetaria inicial. Y el modelo que impulsó, experiencia con financiación privada que orientaba las políticas públicas, se extendería por todo el mundo. Al otro lado del Atlántico, tras el caos de la Primera Guerra Mundial y las fallidas negociaciones de paz de París, se fundó otra institución, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, más conocido como Chatham House. Su propósito era engañosamente simple: reunir a políticos, diplomáticos, financieros y académicos para debatir cuestiones globales a puerta cerrada. Pero en la práctica, Chatham House se convirtió en un puente crucial entre las élites británicas y el emergente mundo de la geopolítica económica. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los think tanks ya no eran meros objetos de inteligencia, eran recursos de inteligencia. Asesores estratégicos. La columna vertebral de la arquitectura intelectual que definiría el siglo venidero. Y entonces llegó Rand. Fundada en 1948, la corporación Rand era diferente a todo lo anterior. Una combinación de academia, inteligencia militar, modelado computacional y pronóstico económico. Rand no solo estudiaba políticas, sino que las diseñaba. Estrategia nuclear, teoría de juegos, modelos de riesgo, investigación conductual temprana, simulaciones de la Guerra Fría. Rand generó el pensamiento que daría forma a la política exterior y económica de Estados Unidos durante décadas. Se convirtió en el modelo a seguir para todos los think tanks importantes que le siguieron. Para la década de 1970, los think tanks se multiplicaban en Washington, Londres, Bruselas y más allá. La institución Hoover, Carnegie, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Americano de la Empresa, el Instituto Peterson de Economía Internacional, la Fundación Heritage. Cada una con su propia ideología, base de financiación y objetivos estratégicos. Cada una compite por influir en la moneda más valiosa de la política, las ideas. Y aquí está la clave para entender su poder. Los políticos van y vienen. Los think tanks, no. Las administraciones cambian cada 4 u 8 años. Las legislaturas cambian. Los gabinetes cambian. Pero los think tanks se mantienen constantes, moldeando silenciosamente el marco intelectual que define lo que los líderes políticos creen posible o inevitable. Así se construyó el orden económico global, no mediante elecciones,
sino mediante la creación de consensos. Porque mientras los votantes debaten sobre personalidades, los think tanks debaten sobre principios. Mientras los ciudadanos eligen entre candidatos, los think tanks eligen entre visiones del mundo. Y mientras el público habla sobre los resultados de las políticas, los think tanks escriben el manual de qué resultados políticos deberían considerarse. Pero para comprender realmente la influencia de estas instituciones, hay que seguir el dinero. Porque los think tanks no operan en el vacío. Están financiados, en gran medida, por gobiernos, corporaciones, contratistas de defensa, multimillonarios y fundaciones globales con claros intereses financieros en las políticas que se están formulando. Rockefeller, Ford, Carnegie, Open Society, Wall Street.